fue desde Europa, decidiendo igualmente quiénes desde las instituciones iban a llegar. Nosotros estamos en constante comunicación con Ministerio de Juventud, por ejemplo, de Honduras, de Brasil, de Venezuela, y estamos en el mismo nivel de desinformación y sobre este espacio. Sin embargo, aquí me he encontrado jóvenes que se hacen llamar exiliados de Nicaragua, y jóvenes de otros lugares que todavía no me queda muy claro cuáles son sus organizaciones, y que estoy prácticamente segura, de hecho segura, que si le escribo a colegas nuestros en estos países, no tienen quizás representación en esos países de los cuales menciono. Podríamos haber hablado de la experiencia de Cuba, de todo lo que estamos haciendo por aumentar la participación, de todos los elementos que nosotros desarrollamos constantemente, y también de nuestros retos. Podríamos haberlo hecho, pero reitero, no se nos dio la palabra. Y lo más preocupante desde el punto de vista democrático, en un foro que se dice democrático, en un foro que se dice de igualdad, en un foro que se dice de equidad, es que se están haciendo recomendaciones y resúmenes a partir solamente de la exposición de los ponentes. O sea, no, esas recomendaciones, esas conclusiones no se están sometiendo a la participación de los asistentes. O sea, no puede haber una conclusión sin una participación. Entonces, es una cumbre donde es una lástima, tenemos que decirlo, que estemos en la vieja Europa, donde hay determinados principios democráticos que aquí están forjados desde sus inicios y que hoy lamentablemente están siendo desconocidos por los organizadores del foro. Las juventudes son importantes no solo por el número que representan. América Latina es joven, Iberoamérica es joven, pero no es importante por el número, sino por esas ideas disruptivas, capacidad transformadora, por esa fuerza única, por esa fuerza creativa. Y esa resistencia creativa que tienen los jóvenes cubanos es maravillosa. Así que solamente saludarles, decirles que la lucha se hace luchando, como dicen, y hay que luchar desde las ideas, hay que saber combinar esa protesta con la propuesta. Que el contexto que estamos viviendo es un contexto global. Por eso una nueva agenda de juventudes, porque el mundo cambió. Y ante esas nuevas dinámicas, nuevas interacciones, nuevas necesidades, también nos surgen nuevas oportunidades. Y esas nuevas oportunidades a todos los gobiernos queremos convidar el colocar a los jóvenes en el centro de la agenda pública, el posicionarlos como los verdaderos actores estratégicos de nuestro desarrollo económico, de nuestro desarrollo político, de nuestro desarrollo social. Creo que es una muy buena idea que haya un foro juvenil, que por fin los jóvenes de ambas regiones tengan un espacio para expresarse. Sin embargo, yo señalé que me sorprendía la ausencia de los trabajadores organizados, los jóvenes trabajadores organizados en sindicatos, que hubiera querido ver en el panel también la voz en directo y no a través de intérpretes de los trabajadores. Y bueno, y expresamos además nuestra solidaridad, como siempre, hacia Cuba. Hemos en todos los foros donde nuestras organizaciones han participado, hemos siempre expresado la imperiosa necesidad de que termine el bloqueo. Después que terminó el panel, muchos se nos acercaron solidarizándose con el tema del bloqueo. Entonces yo creo que eso es un mensaje claro de que sea cual sean los intentos que hagan por invisibilizar, minimizar la posición de Cuba y la verdad de Cuba, es mucho más grande que todo eso. Insistimos, nos habían dicho que no había oportunidad. Recuerdo que nos inscribieron tarde en este evento. Nos quitaron la posibilidad. Hoy, cuando entramos a acreditarnos, en la credencial salió el speaker, la posibilidad de hablar, pero realmente no estábamos en ninguna mesa, en ningún taller, y eso por supuesto que es una forma más de que incluso saliendo como orador, pues no hubo un reconocimiento a esa condición. Y no lo hacemos solo por las organizaciones cubanas que aquí están representadas. Es que en esta cumbre no han tenido voz los pueblos originarios, los pueblos ancestrales.
no han tenido voz determinadas organizaciones feministas en el área, no han tenido voz determinados colectivos LGTBIQ+, que yo creo que es importante que se expresen. O sea, no solamente es una cuestión de Cuba, es una cuestión de que determinadas organizaciones no están presentes y los temas se han impuesto en una agenda que nosotros consideramos unidireccional porque no se nos consultó cuáles son los temas. Hoy no se ha hablado en este foro de los efectos pospandemia para el continente, para un continente que se ha dicho en reiteradas ocasiones que es el más desigual del mundo, donde se dan problemas serios, problemas complicados y que la pandemia agudizó más. Se habló en un panel, por cierto, muy interesante de crimen organizado, pero también podríamos haber puesto la experiencia no solo de Cuba, sino de las relaciones que nosotros tenemos con otros países para enfrentar el flagelo de la droga, de la trata de personas, del crimen organizado, pero no fue posible. Reitero, no es solo la posición de Cuba, es que determinadas organizaciones que son progresistas, que defienden determinadas temáticas que son consustanciales para América Latina, no pudieron expresarse. Y algo que para mí es muy significativo, o sea, no es venir a hacer la historia de las cuestiones ideales, es venir a un contexto donde pongamos las fortalezas, pero también pongamos las debilidades y los retos que tiene nuestro país y América Latina en las materias que hoy se discuten.